Fueron dos las actividades que el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido actualmente en el poder, ejerció, ejecutó, que sentía o servía de pistoletazo de inicio de la campaña electoral y que bueno, como todos los partidos ya se suman, digamos, a esta contienda que tendrá como parada primera febrero con las elecciones municipales y ya parada final las elecciones presidenciales. En caso de que haya una segunda vuelta en junio, como sería previsto, pues entonces es el último de los pasos a dar en este contexto. De manera que vamos a ver cómo resulta esto. Pero sin dudas, de lo que se trata ahora, yo creo que amerita algún nivel de análisis. Ayer el presidente estuvo encabezando un acto donde se anunciaba que salía con todo a las elecciones municipales y que procuraba ganar una buena parte de las plazas. La idea del PRM es alcanzar 7 de cada 10 espacios. Bueno, yo no recuerdo la cifra de hoy, pero sea la cifra que sea, el PRM está obligado a superar la cifra para hacerse ver victorioso. Ustedes recordarán que hace algunos meses se había acusado al partido oficialista de haber estado comprando alcaldes de la oposición. Incluso hay quienes plantean que todavía a estas alturas del camino se han comenzado a hacer gestiones para comprar no alcaldes, sino candidatos de la oposición. Y eso con el interés, de alguna forma, menguar, aquilatar, bueno, a su rival que ya no es solo. Su rival que, digamos, era el principal representante de cada uno de los partidos opositores, según la demarcación, bueno, ya no es solo, porque hay una alianza, Rescate RD, que es una alianza que en esencia unifica tres fuerzas políticas, pero que bueno, según la demarcación que sea, cada uno anda con su bulto por encima de esas tres fuerzas políticas. Entonces, ¿qué implica eso? Bueno, que sea el que sea el resultado, no habrá forma de obtener algo distinto al enfrentamiento de dos coaliciones, una la coalición oficialista y otra la coalición de oposición. Y que en ese contexto habrá la necesidad de ver quién real y efectivamente es mejor armando las piezas. Y eso no tiene que ver necesariamente con el uso de los recursos, eso no tiene que ver con el discurso, porque si algo aquí no es general, si algo aquí es tan sui generis, es la elección de los alcaldes. Por eso usted ve que el Partido Reformista, por ejemplo, que es un partido muerto ya, en términos reales, saca 5 alcaldes y 10 directores de distritos municipales. Entonces se pregunta, ¿y cómo lo hace? Es que los liderazgos municipales son abismalmente distintos a los liderazgos presidenciales o incluso senatoriales, que son liderazgos provinciales totalmente. Señores, aquí hay zonas donde todavía el balaguerismo es lo que predomina. Aquí hay zonas donde el peñagomismo es lo que predomina todavía. Y zonas donde el bochismo también tiene su peso. En menor dimensión, porque el bochismo fue muy urbano y el urbano anda actualizado. Y como anda actualizado, quien vive en ciudad, el citadino, pues tiende a tener una cercanía mayor a aquel que tiene mayor peso político realmente. Pero, por decirle algo, en la Romana poco importa si ellos tienen un alcalde importante o no lo tienen, o sea, de un partido de peso o no, si al final de cuentas es el alcalde que ellos quieren. Y por eso tuvieron a Antonio Adame, el Partido Reformista, un delincuente, probado por la ley. Una sentencia. No me lo inventé yo, delincuente es aquel que comete un delito. Y un delito fue cometido y por eso hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia incluso en una dirección. Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, es de quien tenga más saliva para comer más hojaldre. Entonces, siguiendo por ahí, me sorprendió que el presidente utilizara un discurso de excusa para dar inicio a una campaña. Y usted me dice, ¿cómo un discurso de excusa? Bueno, cuando el presidente de la República dice, nos tocó gobernar, y eso que nos tocó gobernar en los tiempos malos, ¿qué será en los buenos a partir de estos 4 años?
Bueno, pero si nos vamos al ejercicio y al análisis, el proceso malo del gobierno fue 1 año y medio. 1 año y medio, y quizás si usted quiere completar el ciclo, usted le coloca 2 años. Pero ese 1 año y medio no significó absolutamente nada para la detención de las operaciones del Estado en forma ordinaria a partir de como se conocía antes. Me explico. Óyeme, el proceso de construcción, y yo lo decía en aquel momento, busquen los videos que están ahí, y lo decía todavía siendo Danilo Medina presidente de la República. El Estado desaprovecha el mejor momento, lo decía, para comenzar a reconstruir el país en una etapa como esta. ¿Por qué? Primero, significa reactivación económica. Óyeme, ¿cómo es más fácil construir, por ejemplo, un metro subterráneo? El que van a construir, por ejemplo, al aeropuerto de las Américas. ¿Cómo es más fácil construirlo? Deteniendo el tránsito ahora que la vida ha vuelto a total normalidad, o utilizando la etapa más dura de la pandemia para dedicarse al propósito de lo que pudiera ser afectado luego. Óigame, es lógico que en aquel momento tenía un mayor significado, una mayor facilidad para producirse. Por eso lo decía. En ese momento era que el Estado debía abocarse a construir lo necesario. Usted dirá, bueno, ¿y los recursos de dónde salían? Esos fueron los mismos recursos, señores, que se han tomado prestados. Es decir, al Estado nunca le faltó un peso. Al Estado nunca le faltó un peso porque esos recursos siempre estuvieron colocados. O sea, nunca hubo un organismo internacional que le escatimara a un Estado, a una organización territorial que tiene una administración y que ha demostrado hacerlo bien, como República Dominicana tiene buenos señalamientos en el mundo, para propósito de inversión. Nunca lo escatimó. Entonces, tomamos prestado, pero no hicimos las obras que podíamos y que debimos aprovechar ese momento. De manera que por eso yo digo, el presidente planteó allí un discurso de excusas. Ojo, y eso no es que le va a costar caro, pero eso tiene una razón. Eso tiene una razón y es la ausencia de resultados que demostrar. Óigame, ¿por qué usted cree que, por ejemplo, el PLD hacía mucho hincapié en las obras? Bueno, porque ese era su punto luminoso. ¿De qué habla? ¿De corrupción el PLD? Entonces, si ese era su punto luminoso, es lo que usted tiene que explotar. Y si me dicen, bueno, pero las obras están ahí, pues entonces hay un fallo de la estrategia gubernamental en esa dirección. O no gubernamental, ya de campaña política, la estrategia política. Porque si hay resultado y usted no lo exhibe, pues entonces quien está fallando es usted. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hay.